tardes para todos. En este video le vamos a explicar la segunda parte de la guía del mes de mayo correspondiente a la semana del 18 al 22 del mismo mes. Entonces tengan en cuenta que eso lo deben entregar a sus docentes el próximo viernes 22 de mayo. Bueno, para empezar entonces tenemos acá las propiedades de la multiplicación. En la multiplicación se presentan 4 propiedades básicas, que son propiedad conmutativa, propiedad distributiva, propiedad asociativa, y propiedad modulativa. Bien, recordemos que en la propiedad conmutativa sucede lo mismo que en la suma, es decir, cuando nosotros sumamos dos sumandos, digámoslo así, y invertimos su orden, no va a pasar nada. Es decir, el resultado de esa suma va a ser el mismo. Lo mismo sucede con la multiplicación. Tenemos el ejemplo acá. Bien. Tenemos el ejemplo de una multiplicación, ¿cierto? En este. 5 por 7 es igual a tener 7 por 5. Me va a dar lo mismo. Entonces yo creo que ahí no hay ningún complique. La propiedad conmutativa es lo más de fácil, lo más de sencilla. Simplemente invertir los factores. Bien. Llegamos así a la propiedad asociativa. Miramos también el ejemplo. En la propiedad asociativa, como su término lo indica, es asociar factores. En este caso, miremos que en este primer ejemplo se están asociando estos dos términos o estos dos factores, 2 y 4, ¿cierto? ¿Sí? 2 por 4 sería 8. Y luego se multiplica por el otro factor que queda, ¿cierto? Ahí estamos aplicando propiedad asociativa, estamos asociando factores para hacerlo más sencillo, más simple. Bien. Acá en la siguiente, propiedad modulativa. Recordemos que el módulo en la suma era el 0, es decir, que si yo sumaba cualquier número con el 0, esa suma no iba a cambiar, ¿cierto? Y me iba a dar el mismo número. Si yo sumaba el 3 más 2, me va a dar 3. En este caso, en la propiedad modulativa de la multiplicación, el módulo de la multiplicación es el 1. ¿Cómo con eso? Es el 1, no es el 0. ¿Por qué? Porque aquí me tiene que dar el mismo resultado del primer factor. Entonces, si tengo acá, en este caso, 9 por 1, me va a dar 9, ¿cierto? No va a cambiar, no se va a presentar ninguna modulación en el resultado. Entonces, me va a dar lo mismo. Quiere decir esto que el módulo de la multiplicación es el 0 y como tal debo tenerlo presente. Bien. En la cuarta propiedad que miramos acá, tenemos la propiedad distributiva, ¿sí? Recordemos que la propiedad distributiva se puede dar con relación a la suma o también con relación a la resta. En este caso tenemos un ejemplo con suma, ¿cierto? Es decir, tenemos el factor 2, lo vemos acá, que está multiplicando a una suma. ¿Una suma de qué? De 4 más 3, ¿sí? Está realizando la multiplicación por una suma, en este caso, ¿cierto? Cuando tenemos esta clase de ejercicios, ténganlo muy presente que lo primero que debemos desarrollar es la operación que está entre paréntesis, es decir, aquí lo que tenemos que desarrollar primero es esta partecita. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis y es una suma. En ese caso, entonces 4 más 3 me daría 7, que va multiplicado por el 2, que es el otro factor, ¿cierto? Me va a dar 14. Entonces ténganlo muy presente, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos operaciones en donde se combinan otras operaciones, como en este caso la suma, pues siempre debemos desarrollar lo que está entre paréntesis. Miren acá que primero se está desarrollando lo que está dentro del primer paréntesis, que es una multiplicación de 2 por 4 igual 8, y luego 2 por 3 igual 6, para luego sí realizar la suma, ¿sí? Entonces me daría 14. Bien. Seguidamente, dentro de la misma guía aparecen una serie de ejercicios, los cuales deben de desarrollarlos teniendo en cuenta o la aplicación de las propiedades de la multiplicación. En este primer ejercicio que tenemos acá, miramos que dice completa el factor que falta en cada una de las multiplicaciones, luego responde, ¿sí? Entonces simplemente es
aplicar, por ejemplo, para que me dé 4, en este caso, ¿qué propiedad debo aplicar ahí? Pues la modulativa, porque si yo multiplico el 1 por el 4, debe multiplicarse 1 por el 4 para que me dé 4, ¿cierto? Entonces en este caso estamos aplicando propiedad modulativa. ¿Para qué? Lo desarrollamos todas para después darle contestación a esta pregunta que dice ¿qué propiedad se cumple en esta multiplicación? Entonces simplemente ustedes verifican y responden a qué propiedades corresponden esas multiplicaciones. Igual tenemos acá una serie de multiplicaciones, de ejercicios con multiplicación en donde son arreglos. Miremos que aquí hay unos arreglos en donde hay que mirar que en este primer arreglo, por ejemplo, hay filas y hay columnas, ¿cierto? ¿Cuántas filas hay? 2 filas, ¿cierto? ¿Cuántas columnas hay? 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántas filas hay? ¿Cuántas columnas hay? 2 por 5, 10. Lo puedo invertir, ¿para qué? Para aplicar propiedad conmutativa, ¿cierto? 5 por 2 me va a dar lo mismo. En ese caso estamos aplicando propiedad conmutativa. Bueno, este ejercicio es igual de sencillo, no es complicado. En este tercer ejercicio hay que tener en cuenta que ahí tenemos columnas, que tenemos filas, pero además se nos añade otra cosita, y es la siguiente. Miren lo que nos están preguntando acá. Perdón, miren lo que nos están preguntando. Y nos están diciendo, por la cantidad de brazos que hay en esas estrellas. Entonces ese es el otro factor que se les aumenta ahí, es lo único que deben de tener en cuenta. ¿Listo? Y por último, aquí en este ejercicio, ¿qué propiedad aplicamos? ¿Cierto? Miren que se parece a uno de los ejercicios de los ejemplos. Entonces miren que tenemos primero un factor que viene a multiplicar una suma, ¿cierto? ¿La suma de qué? La suma de la cantidad de columnas con esta otra cantidad de columnas, ¿cierto? Entonces, ahí ¿qué propiedad podemos aplicar? Tengámoslo en cuenta. Es lo mismo acá. ¿Propiedad qué? Entonces, tenemos que acá tenemos 2 que va a multiplicar a la suma de qué? De 3, ¿cierto? Miren, 3 y el 2. 3 más 2 sería 5 y 2 por 3, 6. ¿Sí? 6 más 5, 6 por 5, 30. Bueno, es lo que tienen que tener en cuenta para el desarrollo de ese ejercicio. Bien, entonces, en el siguiente video estaremos viendo ya lo que es la multiplicación por una cifra. Entonces, hasta entonces.